Nunca creí en fantasmas. Nada podía permanecer oculto tanto tiempo. Y, a ver, ¿cómo es posible que uno no haya sido grabado aún por alguien creíble o con un equipo de grabación mejor que un celular del 2010? En fin, por eso el salto del perdedor nunca me inquietó. Aunque todos decían que estaba embrujado y era peligroso, no había ninguna razón para pensarlo. Soy de Sherman, Vermont, un pueblo fantasma a unos 45 minutos de Montpelier. Probablemente nunca hayas oído hablar de él. Se podía recorrer todo el pueblo en coche en 10 minutos. Teníamos una modesta población de unos 4,000 habitantes y ni un solo atractivo turístico destacable. Lo único que creo que quizás hayas oído de Sherman es el salto del perdedor. A primera vista no daba mucho de qué hablar. Solo una colina alta en el bosque con vistas al río Blanco. Era bastante empinada, unos 30 metros sobre el río, con una cascada panorámica al oeste, no demasiado cerca para ser molesta, pero tampoco demasiado lejos para pasar desapercibida. Era un buen lugar para hacer un picnic, llevar una cita o incluso proponerle matrimonio. Salvo por una cosa: los suicidios. Desde el siglo XVII, el salto del perdedor fue tristemente célebre por la misteriosa cantidad de suicidios que ocurrían allí. Todo comenzó durante la expansión colonial, cuando un grupo de indígenas abenakis se lanzó desde la cima de la colina al río, en lugar de verse obligados a abandonar su tierra natal. Se dice que desde entonces ha estado maldito. Nadie sabe con certeza si eso realmente ocurrió. Y lo mismo ocurre con otros relatos antiguos de suicidios. Pero indiscutiblemente, en octubre de 1970, un niño llamado Ricardo Elías fue encontrado muerto en la base del río. Era un evasor del servicio militar en su peregrinación a Canadá, donde la policía lo acorraló a menos de 100 millas de la frontera. Además, vino desde Florida, sintiendo que sus únicas opciones eran la cárcel o, peor aún, la guerra de Vietnam. Se encontró en el salto del perdedor, donde se arriesgó. Luego, en 1986, un chico llamado Mike Murkle lo terminó todo en la misma fatídica cima de la colina. No se sabe mucho de su historia. Más o menos, era un solitario cansado de su vida, y luego, en 2008, hace apenas 10 años, una chica también saltó, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Era conocida por visitar el salto con frecuencia, y fue el último lugar al que se dirigió antes de su desaparición. Sobra decir que la asombrosa cantidad de suicidios que ocurrían allí lo convirtió en un foco de historias de fantasmas y rumores paranormales. La idea era que la gente sin esperanza, completamente sin opciones, perdedores, el salto del perdedor, ¿ya entienden? En fin, ellos llegaban allí para despedirse de este mundo cruel, pero sus espíritus se aferraban al lugar y te empujaban al vacío si te acercabas demasiado. Pero como dije, nunca creí en fantasmas. De hecho, la reputación del lugar me benefició enormemente, porque podía salir solo sin la amenaza de tener que lidiar con nadie más. Iba allí todo el tiempo, a sentarme en el césped, escuchar la cascada y escribir. Sobre todo, escribir. Ya fueran poemas, cuentos, prosas personales, no importaba.
Cuando estaba allí, siempre tenía algo que escribir. Y no era como si tuviera algo mejor que hacer. Trabajaba en un supermercado llamado Shaw's, pero como la mayoría de los empleados eran el sostén de la familia, trabajaban la mayor parte del tiempo. Tenía suerte de trabajar 3 turnos a la semana. Mis padres trabajaban todo el día y no eran muy simpáticos cuando estaban presentes. Y mi única amiga era Alien, si es que se le podía llamar así. Alien y yo éramos amigos desde preescolar. Tenía el pelo castaño claro y unos grandes ojos verdes. Sus padres trabajaban mucho, como los míos, así que siempre nos dejaban juntos en la guardería después de clase. Normalmente éramos los 2 últimos niños en ser recogidos. Naturalmente nos hicimos muy buenos amigos por eso. En aquel entonces, y hasta aproximadamente 6º grado, todos los demás nos ignoraban. Teníamos los mismos compañeros cada año, porque solo había 3 escuelas en el pueblo: primaria, secundaria, preparatoria. Éramos 26 en aquel entonces, y con la pérdida de 2 estudiantes que se mudaron y la llegada de uno que se mudó a Sherman desde un condado vecino, el grupo se mantuvo casi igual durante todo el año. A Alien y a mí nos consideraban raros, así que nos dejaron en paz. Pero al llegar a 6º grado, llegó la maravillosa pubertad. Y Alien se puso guapa. Para mí siempre fue guapa, pero los pechos y el maquillaje convencieron a todos. Y, como es natural, cuando se puso guapa, me ignoraron. El dúo dinámico desapareció, al menos bajo la superficie. Seguíamos hablando mucho y ella salía conmigo de vez en cuando, pero la amistad que teníamos se había acabado. Se integró al grupo popular y se parecía cada vez más a ellos cada año, hasta que realmente no teníamos nada en común. Normalmente, nuestra conversación consistía en que ella se desahogaba hablando conmigo sobre Scott, el imbécil que mencioné y que se mudó a Sherman en 3er año. Era atractivo y nuevo, y por eso se convirtió en el blanco de todas las chicas hartas de lo mismo de siempre. Lo único que Alien quería últimamente era llamar la atención de Scott. Y creo que eso era prácticamente lo único que le pasaba por la cabeza. Al menos, eso era todo lo que me contaba. Así que, en mi soledad, mi hábito de escribir se volvió cada vez más común. Y aunque tenía la casa para mí casi todo el tiempo, no me gustaba el ambiente. Estar en casa me recordaba las fotos de Alien quejándose de que Scott no la miraba lo suficiente desde el otro lado de la hoguera en el patio trasero de Gake. Y las discusiones de mis padres. Era difícil de encontrar inspiración allí. Así que, en mi 17º cumpleaños, que pasé solo, por cierto, porque Alien estaba ocupada en una fiesta, decidí que el único lugar del pueblo que no había visto 1.000.000 de veces era Loser's Leap, el salto del perdedor. No creer en fantasmas me facilitó mucho la idea de visitarlo. Estaba a unos 20 minutos en coche desde mi casa y luego 20 minutos a pie desde el aparcamiento. Se perdía la señal al minuto de adentrarse en el bosque y eso era lo mejor. Ninguna distracción, nada de mensajes predecibles de Alien, nada de mirar fijamente el móvil y desear que me llegara una notificación, porque sabía que ninguna iba a llegar. Se convirtió en mi lugar favorito del pueblo, y al poco tiempo, iba allí casi todas las tardes que no trabajaba, donde me sentaba en el césped contra un árbol a escribir. Pero mi rutina de descansar allí y disfrutar de la naturaleza en soledad finalmente llegó a su fin. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un cálido día de finales de abril en Vermont, con unos 15 grados, y acababa de terminar mi clase del 7º periodo, estadísticas. Era estudiante de último año de secundaria
y solo me quedaba 1 mes y medio de clases. Y con mis clases casi terminadas, ya no tenía muchas tareas que compaginar con la escritura. Me subí a mi coche, un Honda Accord rojo del 2021. Era feo y nada del otro mundo, pero lo bueno era que me llevaba siempre a donde necesitaba ir. Justo cuando cerré la puerta, mi móvil vibró suavemente. Miré hacia abajo y vi exactamente lo que sabía que vendría: un chasquido de alien. Lo abrí torpemente. Está hablando con Abby otra vez. Ay, lo siento. Porque Abby es en serio. No sé. Me envió algo, pero no me molesté en mirarlo. Miré por el retrovisor y vi mis ojos azules reflejados, mi pelo castaño corto, bajo un gorro azul. No había nadie detrás de mí, así que retrocedí lentamente. Sentí que mi teléfono vibraba de nuevo y luego otra vez conduje hasta la señal de stop y abrí los mensajes. Ella ni siquiera es bonita. Sam. Ali, estoy conduciendo. Oh. Colgué el teléfono y pasé la señal de stop, encogiéndome de vergüenza ajena por lo aburrida que era. A veces no podía evitar pensar en nuestra infancia, en lo bien que nos las pasábamos. Sinceramente, era una persona completamente diferente. Esa alien se había ido, probablemente para siempre. A veces sentía que la única razón por la que seguía hablando con ella era porque, literalmente, no tenía nadie más con quien hablar, y ella era preferible a nada. Mi coche no tenía Bluetooth, ni siquiera un puerto auxiliar que funcionara, y las emisoras de radio del pueblo eran un desastre, así que escuchaba CDs. Puse The White Album, mi álbum favorito de los Beatles, que escuché tantas veces que hasta alguien se volvía loca. Conduje por la sinuosa carretera hacia el Salto del Perdedor. El camino era tranquilo, como siempre. Los árboles estaban empezando a tener hojas y el bosque volvía a cobrar vida. La nieve había desaparecido y los animales volvían a salir, lo que permitía ver algún que otro zorzal del bosque revoloteando o alguna ardilla buscando comida. Al llegar al aparcamiento, dejé el teléfono en el coche, como siempre, ya que llevarlo al bosque no tenía sentido, y comencé mi caminata por el bosque hacia el Salto. Llevaba una cazadora a granete, vaqueros, botas y mi gorro azul. Con el diario en la mano, por fin, crucé el claro y emergí en la belleza prohibida del Salto del Perdedor. La vista nunca me cansaba. Suspiré aliviado, contemplando la serena majestuosidad del mirador. Más allá de la cima herbosa, salpicada de escasos árboles, se extendía el río, murmurando suavemente 30 metros más abajo. A ambos lados del río, un suave terraplén de tierra, seguido de altos árboles que se mecían suavemente con la brisa fresca y gélida. Alrededor del río, por todos lados, había mayormente un paraje inexplorado, con solo 1 o 2 senderos visibles desde mi posición. Y al oeste, en mi izquierda, estaba la cascada, unos 4,5 metros más baja que el Salto. Encima de la cascada había más bosques. Si subía al árbol bajo el que solía sentarme, podía distinguir el depósito de agua de Clover, el pueblo vecino al norte, pero hoy me apoyé en el árbol y saqué mi diario. Hojeé las páginas hasta que finalmente encontré una en blanco. Saqué un bolígrafo negro del bolsillo de mi chaqueta y examiné la página. Cerré los ojos y dejé que mi alma hablara. Scott. ¿Por qué Scott? No lo entiendo. Ali, solo hablas de Scott. ¿Qué pasó con lo de juntarnos de niños, empujándonos en el columpio de la guardería, paseando en bicicleta por el pueblo los sábados y yendo a pescar después de la iglesia? Me carcomía. Estaba harto de que me ignorara. Scott.
¡Qué imbécil! No le importas ni tú, ni Abby, ni nadie. Y tú también lo sabes. ¿Por qué te conformas con eso, Ali? Suspiré y abrí mi diario. Me quedé mirando la página en blanco un rato, apretando el dorso del bolígrafo contra la comisura de mi labio, esperando a que llegara alguna inspiración divina. Pero nunca lo hizo. Eso estaba bien. A veces no. Me resigné a simplemente disfrutar de nuevo de la belleza del salto. Y ahí fue cuando ocurrió algo completamente imprevisible. Por primera vez, habiendo frecuentado este lugar desde mi 17º cumpleaños, oí a alguien acercarse entre los árboles. Se me heló el corazón y di un salto, sobresaltado por el sonido. Y entonces, mi asombro fue aún mayor. Una chica salió de la arboleda, con una larga y ondulante melena rubia que brillaba a la luz del sol, y vibrantes ojos turquesas, un embriagador remolino de azul cielo y verde espuma de mar. En su rostro había unas ligeras pecas pálidas, y sus rasgos eran afilados como los de un zorro. Llevaba una camisa de franela roja y blanca, desabrochada sobre el pecho, y debajo una camisa blanca sin mangas. También llevaba vaqueros ajustados. Ella jadeó sobresaltada al verme. Hola. Saludé sin decir palabra. Hola, Respondió ella, sonriendo. perdón, no quería molestarte. No, está bien. Le devolví la sonrisa. Vaya, nunca había visto a otra persona aquí arriba, Sí, yo tampoco. rió ella. Eso me confundió, porque venía aquí muy a menudo, y si ella venía con relativa frecuencia, ya la habría visto, pero sabía que decirlo solo daría una impresión inquietante. ¿Y qué te trae por aquí? Soy San, mucho gusto, Leona, sonrió amablemente. y sinceramente solo vengo aquí a cantar y a tocar la guitarra, porque sé que es un lugar privado y nadie me escucha. Ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba el estuche de guitarra en la mano. ¡Oh, qué bien! Disculpa si te estoy quitando la privacidad. Me rasqué la nuca, pero ella respondió. No, no lo estás haciendo para nada. Es que todavía me sorprende ver a alguien aquí. Disculpa si te parece raro, pero... bueno, ¿con qué frecuencia vienes por aquí? Porque vengo más a menudo de lo que me gustaría admitir y... nunca te había visto, dije con una risita. O sea, no vengo aquí siempre. Probablemente 1 o 2 veces al mes, pero aún así estaba bastante segura de que era la única persona que no tenía demasiado miedo de visitar este lugar. No. Yo no creo en fantasmas, dije encogiéndome de hombros. Yo tampoco. Se rió secamente. Lo que me impactó aún más que verla aquí, nunca la había visto. Desde luego, no podía ser de Sherman, a menos que hubiera recibido educación en casa y estuviera encerrada en el sótano de sus padres. ¿Eres de Sherman?, pregunté. Nunca te había visto por aquí. No, soy de Clover. Vaya viaje. Sí, por eso es que ya no vengo tanto por aquí. Pero vale la pena el viaje. Qué lástima que este lugar tenga tan mala fama. Es precioso. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, asentí. Bueno, dijiste que vienes mucho por aquí, pero no me dijiste por qué. Preguntó con una sonrisa curiosa. Entonces, ¿cuál es tu razón para venir al Salto de los Perdedores? Me sentí incómoda al admitirlo. O sea, solo vengo aquí a escribir. ¿Escribir? ¿Escribir qué? De todo tipo. Cuentos, prosas, poemas. Sobre todo poemas.
¡Qué bien! Sonrió emocionada y mi corazón se aceleró al verlo. Déjame leer uno. Solo si me tocas una canción primero. Ah, ¿me propones un trato entonces? Me miró con ojos desafiantes. Bueno, acepto tu oferta, aunque no soy tan buena. Confesó con las mejillas sonrosadas, y una vez más mi corazón se llenó de alegría. ¡Ay, lo dudo!, respondí. Pero era broma, no tienes por qué hacerlo, No, está bien. aseguró, caminando hacia una roca y sentándose en ella, antes de abrir su estuche y sacar una guitarra acústica marrón oscuro. Respiró hondo, y entonces sus dedos acariciaron las cuerdas. No quiero sonar cliché, pero cuando empezó a cantar, me cautivó por completo. Es decir, fue algo que nunca había sentido. Me quedé mirando al vacío, absorbiéndolo todo, sintiendo la luz del sol en mi piel, la cascada y el río murmurando suavemente de fondo. Estaba totalmente absorto en el momento. Su timbre era agudo y ligero, pero femenino. En algunas partes de la canción, su voz se volvía suave y etérea, y en otras, cantaba con fuerza y fuerza. Su emoción impregnaba la música, poniéndome la piel de gallina. Fue una actuación espectacular para una completa desconocida, pero su decisión de causar una primera impresión tan descarada valió la pena. Me quedé completamente atónito y no pude disimularlo. Cuando terminó de cantar, terminó la canción con un toque más de guitarra. Lo único que pude sentir en ese momento fue limerencia. ¡Ay, no! Se rió. ¿Qué pasa con esa mirada de desconcierto? ¿Fue algo grave? No. Negué con la cabeza con insistencia, todavía intentando procesar lo que acababa de oír. Para nada. Simplemente, ¡wow! Fue absolutamente fenomenal, como si estuviera en trance. Ay, Y se encogió visiblemente avergonzada. no lo fue. ¿Qué quieres decir?, me reí. Fue increíble, Leona. Me sentí como si estuviera drogado. Por cierto, ¿cómo se llamaba esa canción? I Know, de Fiona Apple. Se supone que es para piano, pero creo que suena bien en la guitarra. De acuerdo, me reí entre dientes. Leona, es lo más bonito que he oído en mi vida. Bueno. Ahora te toca. Veamos un poema, Sam. Bueno, mira, ahí es a donde tienes suerte. Con el canto puedes simplemente hacerlo y si es bueno, cualquiera lo nota. Puede ser de cualquier cosa, pero si suena bien, es algo que puedes compartir. Con buena escritura, no sé, es simplemente diferente. Los buenos poemas son profundos. Y es raro compartir eso, ¿sabes? Ah, ya veo. No estás cumpliendo con tu parte del trato. Chasqueó la lengua. Bueno, no te preocupes. No. Espera. Me rasqué la cabeza con torpeza. Dije que te enseñaré un poema que escribí. Bueno, ¿quieres oír este poema tonto que escribí sobre un calcetín en el penúltimo año de preparatoria? Estaba intentando mantenerme despierto en clase y simplemente lo anoté. Me reí entre dientes. Vaya, ¿te tocó eso y me lees un poema sobre un calcetín? Bromeó. No. Me reí avergonzado. Es broma. Dijo ella con una sonrisa. Sí, cuéntanoslo, Sam. De acuerdo.
Bueno, se titula Con razón, calcetín. Silenciosamente posado sobre el estante, lúcidamente desgastado y desgarrado, me lega una sutil ayuda, consuelo para los pies en la mañana. Estúpido, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Wow! Bueno, suena bien. Una métrica sólida y una rima inclinada bien ejecutada. Bueno, gracias. Sonreí sin esperar que ella lo mirara tan profundamente. El resto del día, hasta el atardecer, nos sentamos a charlar. Ella tocaba la guitarra y cantaba un poco más, y cuando me animé lo suficiente, le enseñé un par de poemas. Cuando ya casi anochecía, acordamos que era hora de irnos. Entonces, Leona, ¿podré volver a verte?, pregunté. Parecía estar pensando en ello por un momento. El 5 de mayo. Me guiñó un ojo. Ven aquí. Suena bien. Le devolví la sonrisa más emocionada de lo que mi rostro dejaba traslucir. Y con eso nos despedimos. Dijo que había otro lugar para estacionar al otro lado del salto, más cerca de Clover, y que allí estaba su coche, así que no pude acompañarla al aparcamiento. Al volver a mi coche, me senté al volante. Ya estaba oscuro, pero la luna estaba alta en el cielo sobre la exuberante naturaleza. La temperatura había bajado a unos 4 grados, así que encendí la calefacción. Cuando el rostro de Leona volvió a mi mente, mi corazón latió con fuerza. ¿Quién era? Me quedé atónito. ¿De dónde salió? O sea, ¡wow! No puedo creer que eso me haya pasado a mí. Conduje a casa escuchando las emisoras country, algo que no solía hacer, pero esta noche me sentía con el ánimo suficiente. Cuando llegué, eran poco más de las 8. Mis padres aún no habían llegado, lo cual no me sorprendió. Fui a la cocina y calenté pollo con arroz. Luego me senté a la mesa y saqué el teléfono. Tenía un par de mensajes de alguien. ¿Viste la historia de Scott? Está loca por él. ¿Ya hiciste la tarea del Dr. Pickman? Sam. Alien, puedes llamar. Ella leyó el mensaje y en 2 minutos mi teléfono estaba sonando. Hola, la saludé, con un entusiasmo que no escuchaba mucho en estos días. Vaya, estás alegre. Se escuchó su suave voz de alto por el teléfono. No lo vas a creer. No lo vas a creer, Ali. ¿Qué? Hoy subí al salto del perdedor como siempre. Pero por primera vez me encontré con alguien allí arriba. ¿Que era un fantasma? No, era una niña. Una niña preciosa. ¿Una chica? ¿Conociste a una chica en el salto del perdedor? Sí, se llamaba Leona. Me puse los auriculares y me senté, cortando la pechuga de pollo con el tenedor. Ali, era la chica más guapa que he visto en mi vida. Cabello rubio ondulado, unos ojos turquesas brillantes, y cantaba. Ali se quedó en silencio por un momento. Es un poco raro que la hayas encontrado ahí arriba. Bueno, sí. O sea, nunca había conocido a nadie allí, ya lo dije. Pero ese no es el punto. Sí la conocí. ¿Qué crees que trama? Sí, no sé, ¿por qué estaría ahí arriba? Puse los ojos en blanco. No, Ali. Ella estaba allí para tocar la guitarra sola. Igual como yo, que voy a escribir allí solo. Voy allí a menudo y no voy a hacer algo precisamente. No estoy tramando nada. Pero dijiste que estaba buena, ¿no? Bueno, supongo que sí. ¿Y qué? O sea, no quiero parecer grosera, pero tiene sentido que subas allí. ¿Pero por qué ella lo haría? Si está tan buena como dices.
¿Qué carajo se supone que significa eso, Ali? Vamos, ya sabes a qué me refiero, Sam. Ah, ya, sí, claro. Tiene sentido que un perdedor como yo suba allí solo, pero no alguien atractivo. Está bien, no lo hagas sonar así. ¿De qué otra manera lo dijiste? En serio, Ali, ¿qué carajo? Mira, tranquilo, ¿ok? Sam, solo quería decir que no eres necesariamente el señor popular. Me has dicho palabra por palabra que vas mucho porque no tienes nada mejor que hacer. Bueno, si es de por aquí y está buena, seguro que está volviendo locos a todos los chicos. Seguro que tiene mucho más que hacer. Entonces, ¿por qué está en el salto del perdedor, a donde van los solitarios? No me cuadra, Sam. Subió allí a tocar la guitarra. Quería un lugar para estar a sola, para practicar. No es complicado. Supongo. Me quedé allí un momento, pensando, ¿por qué no podía alegrarse por mí? Cada vez que hablaba con ella, se sentía como si estuviéramos discutiendo. Me hacía quedar siempre como un tonto. Es decir, ¿qué sentido tiene hablar con ella? Nunca me sentí realizado ni feliz. Nunca sentí que hablara con una amiga. Después de pasar solo una tarde con Leona, ya me sentía más cerca de ella que de alguien en años. ¿Sabes qué, Ali? Creo que me tengo que ir, Anda, Sam. respondió. Pero yo le respondí, cada vez que te doy una buena noticia, intentas restarle importancia y hacer que parece una tontería. Qué lástima que no te puedas alegrar por tu amigo cuando yo encontré a alguien con quien realmente disfruto hablar. Ella se quedó en silencio por un segundo. ¿No te gusta hablar conmigo? Hice una pausa. No. La verdad es que no. Solo hablas de Scott. Estoy harto. Ya te lo dije. Scott es un imbécil. No merece la bondad incondicional que le das. Pero tú nunca me escuchas. Dejas que te pisotee una y otra vez. Y luego vienes llorando como si fuera la primera vez. Solo tienes que decir, Scott esto o Scott aquello. Scott me da igual. No quiero ni hablar de Scott. Y si quisiera saber algo sobre él, hablaría con él. No hemos tenido una conversación seria desde sexto grado. Para mi sorpresa, pensé que podía oírla sollozar. Bueno, si así te sientes, entonces supongo que yo también me tengo que ir. Vamos, Ali. No digas que esto es por mi culpa. Como sea, Sam. Me alegra que hayas encontrado a alguien con quien te guste hablar. Me colgó. Me quedé ahí sentado, con sentimientos encontrados. Quizás lo que le dije fue un poco duro. Probablemente había una manera más discreta de desahogarme, pero claro, ¿quién era yo sentado ahí sintiéndome culpable? Aparte de ser un poco grosero, no hice nada malo. Tenía todo el derecho de sentirme así. Si a alguien le importaba, pues no me daba cuenta. Nunca me apoyó, nunca me dio las gracias, nunca reconoció nuestra amistad. Me trataba como si fuera el panel de yeso de su habitación, algo con lo que podía desahogarse antes de irse y apagar las luces. Y estaba harto. Estaba tan acostumbrado que ni siquiera me daba cuenta de lo mala amiga que era. Pero hablar hoy con Leona me hizo darme cuenta. Me sentí más feliz y más vivo en esas 2 horas que desde que tenía 12 años. Y efectivamente, durante los siguientes días, no hablé para nada con Alien. La veía por la escuela y ni siquiera nos saludábamos. Y adivina qué, mi vida no fue diferente. De hecho, incluso sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. O sea, no me malinterpretes, la extrañaba, por instinto. Pero luego me decía a mí mismo que la Alien que extrañaba llevaba años desaparecida. El día que conocí a Leona fue el 26 de abril, y contaba los días para el 5 de mayo. Sin embargo, por muy emocionado que estuviera, una parte de mí sentía que la decepción era inevitable, que me quedaría ahí afuera todo el día esperándola y que nunca aparecería. Peor aún, el 5 de mayo era sábado, así que no tenía ni idea de cuándo planeaba aparecer. Me pasaba los días soñando con Leona.
en el trabajo o sentado en el salto pensando en ella. Por fin llegó el 5 de mayo. No voy a mentir, me desperté esa mañana bañado en un sudor frío. Por mucho que quisiera creer que aparecería, de alguna manera, en el fondo, sabía que no iba a venir. Intenté imaginarla entrando en el claro, viendo de nuevo sus hermosos ojos, escuchando su voz embriagadora. Pero todo lo que podía imaginar era las horas pasando, esperando en el asiento caliente a que ella llegara y finalmente regresando enfurruñado a mi auto al anochecer, solo y decepcionado como siempre. Llegué al salto sobre la 1 de la tarde. Llevé una cesta con sándwiches, fruta y 2 botellas de té dulce. Quizás fue un poco excesivo, pero la primera impresión que me dio me quedó grabada. Pensé que yo también sería descarado. Me apoyé en el árbol, saqué mi navaja, que siempre llevaba a mi lado. Me corté una manzana y me la comí con naturalidad. Al terminar, agregué más detalles a una historia en la que estaba trabajando. Entonces, alrededor de las 3, interrumpí mi escritura. Contra todo pronóstico, oí a alguien subiendo a la colina. Tenía las palmas de las manos sudorosas y el corazón me latía con fuerza. Apenas podía respirar, mirando en dirección al sonido. Ella salió de entre los árboles. Conocí sus hipnóticos ojos turquesas, sus suaves y sonrientes labios rosados, su rostro bronceado. Hoy llevaba una franela rosa y una vez más su funda de guitarra. Hola, Sam. Sonrió. Hola, Leona. Sonreí. Todo mi cuerpo se llenó de emoción y alivio. Ella se acercó y se sentó a mi lado, y aspiré su perfume, dejando escapar un suspiro de éxtasis. Bueno, pues traje algo de comer, sonreí, abriendo la cesta de picnic. Tengo sándwiches y frutas, hay de jamón y queso, de pavo con mayonesa y de mantequilla de cacahuates con mermelada. Ah, y también hay manzanas y plátanos. Ay, Sam, Me sonrió. ¿me trajiste el almuerzo? Sí, y metí la mano en la cesta. Toma. Le di una botella de té dulce. Espero que te guste. Esto es muy considerado. Ah, realmente no fue nada. Pasamos el día juntos, hablando, sonriéndonos, contándonos nuestras vidas. Le conté sobre Alien, cómo habíamos sido inseparables desde preescolar hasta sexto, y cómo luego se volvió popular y empezó a ignorarme. Incluso le conté la pelea que tuvimos hacía poco, más de una semana, y cómo no habíamos hablado desde entonces. Le hablé de mis padres, de que casi nunca estaban, y de cómo me pasaba el tiempo trabajando en shows, con gente que me doblaba la edad o escribiendo aquí en el Losers List. Me contó que Clover se parecía mucho a Sherman, con una población ligeramente mayor, de 6,000 habitantes, y una situación similar, con solo una escuela preparatoria en la ciudad. Me contó que era bastante popular, pero que no le gustaba a ninguno de sus compañeros. Dijo que todos eran falsos, con prioridades materialistas y que no tenía con quién hablar de verdad, al menos superficialmente. Dijo que los chicos la perseguían, tratándola como un trofeo por el que todos competían, pero que ninguno se tomaba el tiempo de sentarse a conocerla. Dijo que su situación familiar era muy parecida a la mía. Ella también era hija única y su familia casi nunca estaba presente, pero su padre era el jefe de policía de Clover y podía ser muy controlador, lo que le añadía mucho estrés. Aún así, cuando más hablábamos, más me daba cuenta de que nuestras vidas eran bastante similares. Dijo que había empezado a tocar la guitarra y a cantar cuando tenía 10 años, y que era algo que hacía cuando estaba aburrida y sola en casa. Al principio, me pregunté si realmente podía identificarse con la soledad. Quizás no pasaba mucho tiempo con la gente, pero a diferencia de mí, era su decisión. Estaba inundada de tensión. Invitada a fiestas, sus compañeros de clase se acercaban a ella,
No tenía por qué pasar un solo fin de semana sola si no quería, pero cuando más lo explicaba, más me daba cuenta de lo insatisfactoria que era también su situación. Estaba rodeada de gente que no le importaba en realidad, solo la querían por su belleza y nadie intentaba ni se preocupaba por comprenderla. Empecé a simpatizar de verdad con ella. Eso debía de ser aislante a su manera. Nos quedamos allí hasta que oscureció. Esta vez, antes de irse, hizo algo que me sorprendió. Bueno, Sam, Me sonrió. fue divertido. Hasta la próxima. 13 de mayo. Asentí. Me miró un instante, luego me abrazó. Sus suaves brazos me rodearon y aspiré su aroma sintiendo su pecho apretado contra el mío. Estaba paralizado por las mariposas en el estómago. Gracias por conocerme, Sam. Susurró suavemente, mientras su cálido aliento llegaba a mi oído. Por supuesto, Leona, susurré, asombrado. Me recostó y me besó suavemente en la mejilla. Pareció avergonzada al instante, riendo con las mejillas sonrosadas mientras la miraba con un desconcierto mudo, probablemente con cara de idiota. Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque. ¡Próximo domingo! Volvió a gritar. ¡El próximo domingo!, grité con el corazón latiendo a toda velocidad. Era sábado 12 de mayo, una semana después de la última vez que vi a Leona. Estaba en el turno de cierre en Chaos y deseando salir del trabajo. Toda la noche solo podía pensar en Leona. Mañana estaba decidido a conseguir su número, así podríamos hablar todo el tiempo. Miré mi reloj, 8:52 p.m., solo 8 minutos más y podría empezar con el cierre. Entonces, para mi sorpresa, sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Busqué con la mirada a mi gerente, Luther. Al comprobar que no estaba por ningún lado, saqué mi teléfono, preguntándome quién demonios me había enviado un mensaje. Fue un mensaje de Snapchat de alguien. «Guau», pensé, «qué raro». No habíamos hablado desde la llamada. Habían pasado unas 3 semanas. Alrededor de las 10, marqué por fin la salida y caminé en la fría noche hasta mi Accord rojo en el aparcamiento iluminado por las estrellas. Me subí, encendí la calefacción y escribí el mensaje, sorprendido por lo nervioso que estaba. «Sam, te extraño». Esto me impactó. No podía creer que se diera cuenta de mi ausencia. «Hola, Ali. Yo también te extraño». Quise cambiar de marcha para conducir, pero ya había respondido. Sorprendido, leí el siguiente mensaje. «¿Podemos quedar mañana? Ha pasado demasiado tiempo». «Ay, lo siento, Ali, pero he quedado con Leona mañana. Quizás el lunes». «Ah, está bien, claro». «Oye», respondí, «¿quieres llamar esta noche?» «Bueno». Conduje a casa, por fin. Me quité la ropa del trabajo, me di una ducha caliente y me metí en la cama. Bajo las sábanas calentitas llamé a alguien y, por primera vez en semanas, escuché su voz fuera de su historia de Snapchat. Hola, Sam. «Ali», sonreí, y me reconfortó mucho volver a saber de ella. «Te he echado de menos». ¿Tú también, imbécil? ¿Me obligas a escribirte primero? Me reí entre dientes. «Sí, lo siento. ¿Qué tal la vida, Ali?» No mucho que decir. Bueno, buenas noticias. ¿Sí? Me di por vencida con Scott. ¿Qué? ¿Lo hiciste?», Sí, tenías razón, Sam. suspiró. Scott es un imbécil de verdad. La otra noche lo encontré con Elise en la fiesta de Jack, en la habitación de sus padres. Ni siquiera Abby. «¡Guau!», me reí. «Parece Scott». Sí, bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Y qué tal con esa tal Leona? «Va genial. La verdad es que me va genial».
Sé que solo he quedado con ella un par de veces, pero cuando estoy con ella me siento comprendido. No sé, es increíble. Tengo muchas ganas de verla mañana. Me paso el tiempo pensando en ella, esperando con ansias que sea la próxima vez que la vea, dije con una risita. ¡Guau! Es una belleza, ¿verdad? Sí, realmente lo es. Bueno, la próxima vez, hazme una foto de ella. Así sabré que no te la estás inventando. Dijo con una sonrisa apagada. Vale, dije sonriendo, claro. ¿Porque solo la has visto 2 veces? ¿De verdad está ocupada? No sé, solo nos vemos en el Salto del Perdedor. Ella solo me avisa cuando irá la próxima vez y entonces la veo allí. Pero mañana intentaré quitarle su número, para que podamos hablar más. Genial, Sam. Me alegra que te esté funcionando. Yo también, Ali. Yo también. Hacía tanto tiempo que no estaba tan feliz. Ali no dijo nada por un momento. Sam, ¿te acuerdas de cuando teníamos unos 9 años y pescaste esa lucioperca? Era enorme. Sí, me reí. Esa cosa medía como 1,5 metros. Y lo preparamos para cenar. Nos sentamos junto al río toda la noche contándonos historias de fantasmas y cosas así. Echo de menos eso. ¿En serio? Sí, bueno, fue divertido. Deberíamos repetir algo así algún otro día. ¿Tú y yo? ¿Acampar? Me quedé sin palabras. Sí, bueno, a menos que pienses que sería algo raro o algo así. No, Ali, me encantaría. ¿Pero no te gustaría estar ocupada en una fiesta o algo así? No, no lo haré. Quizás el próximo fin de semana. Quizás. Ya veré cuando quiere que nos veamos, Leona, ¿vale? Está bien, genial. Su tono cambió. ¿Estás bien, Ali? Sí. El resto de la noche charlamos tranquilamente. No voy a mentir, fue increíble volver a saber de ella. Me recordó lo mucho que significaba para mí. Aunque ahora era diferente, seguía siendo, después de todo, mi mejor amiga. Al día siguiente fui emocionado al Salto del Perdedor, con Led Zeppelin a todo volumen. No podía creer que tanta gente le tuviera miedo a ese lugar, y sin embargo, para mí, era donde me sentía más vivo que en ningún otro lugar. Cuando llegué, esta vez, Leona me estaba esperando. Al verme, corrió y me abrazó. Una vez más, sentí mariposas en el estómago. Hablamos un rato hasta que finalmente reuní el coraje para preguntar. Oye, Leona, ¿podrías darme tu número? ¿O tus redes sociales o algo así? No tengo redes sociales. Mi papá es bastante protector. ¿Y mi número? Parecía dudarlo, pero luego frunció el ceño. No creo que sea buena idea. Lo siento, Sam. De verdad, ojalá pudiera. Bueno, ya lo entiendo, en serio, no te preocupes. ¿Podemos seguir reuniéndonos aquí? Y sonrió. Vale, le devolví la sonrisa. Bueno, y si no es eso, ¿puedo sacarnos una foto juntos? Quizás suene raro, pero cuando no nos vemos por un tiempo, me gustaría al menos tener una foto tuya para mirar. ¿Hoy? Se sonrojó. Sam, es que no me gusta tomarme fotos. Por favor, Leona. Hoy no. Mi maquillaje es horrible. No, no lo es. Me reí entre dientes. Te ves estupenda, como siempre, Leona. Sam, Susurró. Para mi sorpresa, extendió la mano y me acarició la mejilla. Mi cuerpo quedó paralizado. Sus suaves dedos me acariciaron el rostro, mientras sus hipnóticos ojos turquesa me dejaban sin aliento. no pretendo ser tan turbia. ¿Puedo compensarlo con un beso? ¿Con qué? Balbuceé. Ella sonrió con suficiencia. Luego cerró los ojos y se inclinó.
presionando sus suaves labios contra los míos. Apenas podía respirar, para ser honesto. A lo largo de mi vida, escuché tantas cosas triviales como el beso del amor verdadero, fuegos artificiales, chispas, bla 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 bla. Pero las dos chicas que besé no sintieron nada parecido. Alien y yo nos besamos en primer grado. Ni siquiera sabíamos lo que hacíamos. Solo lo vimos en un programa de televisión y lo probamos. Y luego en octavo grado besé a una chica, mi primera novia, aunque en realidad no sentía nada por ella, y solo acepté salir con ella porque pensé que podía ser gratificante. Este beso, sin embargo, fue incomparablemente diferente. Me dejó hechizado, completamente absorbido por el momento. Fue algo más que solo los labios de dos personas tocándose. Fue una conexión mágica, eléctrica. Ni siquiera quiero saber lo vergonzoso que fue mi expresión cuando se echó hacia atrás. Tú me besaste. Sí, lo siento. No te disculpes, dije con una risita. Exhalé. ¿Sabes qué? No pasa nada, Leona. Lo de tu padre y todo eso, no pasa nada. Seguiremos reuniéndonos aquí. Ella pareció mucho más conmovida por eso de lo que yo hubiera imaginado. Ah, Jay. Suspiró ella. Durante los 2 meses siguientes, nos vimos casi todos los fines de semana. Por desgracia, Ali y yo nunca pudimos acampar. Le sugerí encontrarnos con Leona en Clover, pero me recordó que su padre era el jefe de policía y que si un policía la veía conmigo, se lo diría. Entonces probablemente no nos volveríamos a ver. Obviamente, como no quería arriesgarme, me conformaba con quedar en el salto del perdedor. Aún así, cuando me sentía solo, escuchaba la grabación que le había grabado a escondidas mientras cantaba, porque era demasiado tímida para dejarme grabarla directamente. A finales de julio, ya estábamos saliendo, y aunque no creo que Ali me creyera que fuera real, porque Leona no me dejaba sacarle una foto, cada vez que le ofrecía ir conmigo a Loser's Lead para conocerla, decía que no quería saber nada de ese sitio. Aunque ver a Leona era maravilloso, ella se deprimía cada vez más con cada visita. Me contó cada vez más sobre su padre controlador y cómo sentía que la asfixiaba. Dijo que a veces, sinceramente, pensaba que yo era lo único bueno en su vida. Me rompió el corazón, pero siendo sincero, también me conmovió. ¿Cómo podía tener la suerte de ser yo quien la apoyara? Pero me sentía tan honrado de poder ser quien la animara. Era miércoles, 18 de julio, y yo estaba en el Salto escribiendo un poema. Ese viernes tenía previsto encontrarme de nuevo con Leona. Alrededor de las 6, para mi sorpresa, oí que alguien subía por el sendero. Dudé un momento si sería Leona, pero cuando apareció un desconocido, me puse nervioso al instante. ¡Oh! Jadeó la mujer. Parecía tener unos 30 y tantos años. Era bronceada, con cabello y ojos oscuros. Lo siento si te asusté, me disculpé. No. Fue mi culpa. Rió con torpeza. No esperaba ver a nadie aquí arriba. Yo tampoco. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Bueno, ¿te suena el nombre Cassidy Byers? ¿Cassidy Byers? Más o menos. Se suicidó aquí hace 10 años. Hace 10 años precisamente hoy. Soy su hermana. Oh. Lo siento. Lamento oír eso. No pasa nada. Se sentó en una roca. Sí. Hoy hace 10 años Cassidy se quitó la vida aquí. Supongo que solo venía a presentar mis respetos. Al fin y al cabo, su tumba está vacía.
Nunca encontraron el cuerpo. Así que este es el último lugar donde estuvo. No sé qué decir, confesé. Siento mucho lo que pasó. Sí, sabes, es como dicen, aprendes a aceptarlo, pero nunca lo superas del todo. Yo podría haber sido mucho mejor hermana para ella. La descuidé mucho en aquel entonces. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Oye, intenté consolarla, notando que realmente necesitaba hablar con alguien. No es tu culpa. Quizás no, pero quizás podría haber hecho algo, ¿sabes? Lo siento, lo siento. Suspiró con torpeza. Nada de esto es tu problema. Probablemente subiste aquí solo para estar solo. No, está bien. Si necesitas hablar de algo, no tengo dónde estar. Bueno, quiero decir, yo solo... Estaba claramente preocupada y no podía ocultarlo en su rostro. ¿Qué sucede? Mira, lamento soltarte todo esto. Hay algo que los periódicos nunca publicaron sobre Cassidy y a veces me molesta mucho. Las palabras me hicieron sentir incómodo. ¿Qué es? Ella solía venir aquí a ver a alguien. Reveló. Se me erizaron los pelos de la nuca. Ya no recuerdo su nombre, fue hace mucho tiempo. Solo recuerdo que venía a visitar a alguien. Decía que era su única amiga. Siempre le preguntaba por qué nunca invitaba a su amiga, pero me decía que al padre de su amiga no le parecía bien o algo así. Nunca entendí bien. Me seguía invitando a que saliera a verla. Y finalmente un día, después de que se fuera, algo no encajaba. Decidí venir a ver a su amiga. Llegué al aparcamiento y vi el coche de Cassidy y caminé por el sendero hasta aquí. Hasta el salto, pero... Parecía temblar. ¿Qué? Pregunté con calma. Ella estaba hablando, pero no había nadie allí. ¿Qué? Susurré. Estaba teniendo una conversación seria, sin nadie. Mi cuerpo estaba cubierto de piel de gallina, Sí, asintió la mujer. lo sé. Yo también estaba aterrorizada. Pensé que quizás oía otra voz, pero definitivamente no había nadie más que Cassidy. Salí de la arboleda y Cassidy gritó: «Oye, ¿a dónde vas?». Luego se dio la vuelta y me dijo que había asustado a su amiga. Pero nadie huyó, nadie se fue. No había nadie más que Cassidy y yo. Ni siquiera sabía qué decir. Se lo conté a nuestra madre, pero no me creyó y la verdad es que no puedo dudar de ella. Estaba segura de que, por alguna razón, simplemente me había perdido a la chica. Y entonces, efectivamente, un día Cassidy salió a ver a su amiga y desapareció. ¿Crees que ella era como, no sé? ¿Loca? Preguntó ella. ¿Sí? No lo sé. Quizás se drogaba. De verdad que no lo sé, pero con los rumores sobre este lugar y luego lo que pasó... Escucha, hay algo raro en este lugar. Sé que es bonito y aquí se puede estar solo. Cassidy solía decir todo eso, pero hay algo maligno aquí. Y por eso Cassidy y tantas personas antes que ella se quitaron la vida aquí. Lo sé, después de lo que vi ese día. Me sorprende que después de ver eso hayas venido aquí sola, Bueno, no estoy del todo sola. admitió. Mi esposo está en el auto. Si no vuelvo en 30 minutos, debería venir a buscarme. Pero solo quería pasar un rato a solas con Cassidy, en el 10º aniversario de su muerte, o de su desaparición, o lo que sea. Bueno, te daré un tiempo a solas. Empecé a alejarme, pero ella me gritó. Oye, solo... ten cuidado al subir, ¿de acuerdo? Lo haré. Gracias. Desde aquella noche el salto del perdedor
Por primera vez en mi vida, me inquietó. Al llegar a casa me senté en mi escritorio y busqué en Google: suicidio de Cassidy Byers. Aparecieron algunos artículos, todos sobre cómo un día simplemente desapareció tras llegar allí. Ninguno de ellos especificaba que se hubiera encontrado con una amiga, excepto uno, que incluía el testimonio de su hermana, quien afirmaba haber estado visitando a alguien en el Salto. La policía buscó sospechosos, pero no encontró nada. Cuando más investigaba, más me daba cuenta de lo misteriosa que fue su muerte. En general, no parecía muy deprimida. Nadie lo vio venir, y entonces, un día, simplemente desapareció, y se dictaminó que fue un suicidio. No tenía muchos amigos, y su familia dijo que se sentía responsable de no haberle prestado suficiente atención, pero aún así, a nadie le parecía que tuviera tendencias suicidas. Por curiosidad, decidí investigar la historia de Loser Lip. Muchas de las muertes eran rumores, algunos falsos y otros plausibles, y la historia de los nativos americanos era folclore, imposible de validar. Pero luego investigué sobre la muerte de Ricardo Elías. Algo que me confundió fue que, a diferencia de la leyenda urbana popular, no fue acorralado por las fuerzas del orden en la colina, como antes se presumía. La policía simplemente encontró su cuerpo al pie del lecho del río y, al identificarlo, descubrió que era un desertor del sur de Florida. Aunque su cadáver apareció en el periódico, numerosos vecinos explicaron que lo habían visto por allí durante un par de meses y que, aunque desconocían su misión de escapar del reclutamiento, al llegar al pueblo parecía tener prisa y luego, misteriosamente, se asentó y nunca se fue. Incluso consiguió trabajo como leñador y sus empleadores dijeron que no parecía tener ningún instinto suicida. Aunque se suponía que la presión de ser capturado y enviado a prisión o a Vietnam finalmente lo llevó al límite, no estuvo cerca de ser capturado y no mostró tendencias suicidas a nadie que interactuara con él. Luego investigué sobre la muerte de Mike en 1986. Fue más difícil encontrar información específica sobre él, pero para mi sorpresa, su historia se parecía a la de Cassidy. Muchos artículos detallaban que se sentía solo y mostraba síntomas de depresión profunda, pero uno de ellos explicaba que había una investigación policial sobre su muerte como homicidio y que tal vez lo empujaron. Un amigo cercano mencionó que había quedado allí con una chica llamada Leona. La policía buscó a una Leona en Sherman y los pueblos cercanos, pero la única chica que encontraron con ese nombre no encajaba con la descripción. Una mujer joven con cabello rubio y ojos claros. Cuando leí eso, no puedo describir el terror que sentí. Es decir, ¿cuáles eran las probabilidades? No podía ser coincidencia. El artículo continuaba diciendo que estaban saliendo, pero la amiga de Mike nunca la había conocido y solo conoció a Mike en Loser Lip. Igual que mi Leona, su historia y la de Cassidy eran idénticas a la mía. Me encontraría con una Leona en Loser Lip que jamás se vería conmigo en ningún otro lugar. Se parecía a la chica descrita en la investigación de homicidio de Mike, cabello rubio y ojos claros. Y tal como me había contado la hermana de Cassidy, mencionó que tenía un padre controlador que le impedía verme en otro lugar que no fuera el Loser Lip. Aún así, ella era Leona, mi novia, la chica en la que pensaba todo el tiempo, que me cantaba, me leía poesía y me distraía de mi vida aburrida y sin sentido. ¿Cómo podía ser un monstruo? ¿Un espíritu maligno o algo así? No podía ser real. Me habría reído si no fuera tan doloroso y desconcertante.
El viernes después de la escuela, me encontré con Aline antes de ir al bosque. Oye, bicho raro. Me sonrió apartándose el pelo castaño y liso de la cara, con sus grandes ojos verdes fijos en mí. ¿Vas a tu colina espeluznante? Ali. Mi voz tenía una seriedad inusual y me di cuenta de que lo había notado. Escúchame. Si no te describo en 2 horas, manda a la policía a Loser Lip, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Qué, Sam? ¿De qué estás hablando? No sé cómo explicarlo, pero te lo contaré todo esta noche, ¿vale? Parece que tenías razón, Ali. Le sonreí. Hay algo raro con Leona. Nunca debía haber dudado de ti. ¿Qué quieres decir, Sam? No estarás pensando en saltar, ¿o sí? Claro que no. Escúchame, Ali, no soy un suicida. La agarré por los hombros y la miré a los ojos. No soy un suicida. Así que, si encuentran mi cuerpo al pie de esa colina, tienes que creerme, Ali. No soy un suicida. No fue un suicidio, ¿de acuerdo? Sam, me estás asustando. Ali, la abracé. Escucha, todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Te llamo esta noche. Salí corriendo y me subí al coche y me marché. Ella me observó todo el tiempo hasta que salí del aparcamiento, mirándome como si fuera la última vez que me viera. Mientras conducía hacia el salto, sentí una fuerte mezcla de emociones. La primera y más importante era el miedo. No creí en fantasmas. Nunca los creí. Pero, ¿las probabilidades? ¿Qué probabilidades había de que todas las muertes coincidieran tan exactamente con mi situación? No era nada convencional. Y encima, ¿por qué murieron de verdad Ricardo, Mike y Cassidy? ¿Se suicidaron? ¿Los empujaron? ¿Los manipularon para que saltaran? No se sabía nada. Simplemente sabía que Leona ya no tenía sentido y sus muertes tampoco. Y lo peor de todo es que lo que les pasó a ellos me estaba pasando a mí. Pero el siguiente sentimiento, el más intenso, fue una mezcla de dolor y traición. ¿Cómo podía mi hermosa Leona intentar matarme? ¿De verdad quería hacerme daño? La chica con la que me sentaba a mirar el río, hablando de todo durante meses, enseñándole mi poesía, escuchando su hermoso canto, simplemente no podía ser. Una parte de mí se sentía avergonzado, pensando que todo esto tenía que ser un malentendido ridículo, y luego, otra parte incluso se sentía furiosa porque me estaban mintiendo, pero sabía cómo descubriría con seguridad que era Leona, si era algún espíritu o si todo esto era una teoría conspirativa enorme y absurda. Me detuve en el salto. Por primera vez, me sentí nervioso al bajar del coche y adentrarme en el bosque. Caminé por el sendero que me había traído tanta catarsis, emoción y tranquilidad. Pero ahora solo me traía inquietud, ansiedad y añoranza. Al llegar a la cima, pude ver a Leona entre los árboles. Lentamente, saqué mi teléfono. Fui hacia mi cámara y lo sostuve en alto. Ante mis ojos, Leona estaba sentada bajo las ramas, con la cabeza entre los brazos, y en mi cámara no había absolutamente nada. Se me heló el corazón. Dejé el teléfono en la rama de un árbol y empecé a grabar, apuntando hacia la cima. Luego entré en el claro. Leona me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Sam, Gimió. Caminando pesadamente hacia mí, se desplomó en mis brazos. mi padre se enteró de mi llegada. No me dejará volver, Sam. No me dejará volver. Una vez más, sentí una mezcla turbulenta de emociones. Me rompió el corazón verla llorar.
Me aterraba que esta figura paranormal y asesina estuviera sola conmigo en el desierto. Y estaba enamorado de ella, deseando solo enjuagar sus lágrimas y hacerla sentir mejor. ¿Qué quieres decir? Te seguí la corriente. Me preguntó dónde había estado. Sollozó. Sus ojos turquesa rojos por las lágrimas, ahora fijos en los míos. Ya no tenía con qué taparme. Había oído todas mis excusas, Sam. Ya no me deja volver aquí, Sam. Probablemente tenga medio departamento de policía de Clover buscándome ahora, Sam. ¿Qué significa esto para nosotros? Ella se quedó en silencio por un momento. Ya está. Ya no podremos verla, Sam. A pesar de todo lo que sabía, esto me aplastó. Leona, no. Sam. Al principio parecía rota, pero luego cambió su tono de voz. Sam, Me miró con severidad en los ojos. acabemos con esto. Matémonos juntos. No quiero vivir sin ti. ¿Y qué? ¿Y qué más tienes, Sam? ¿A alguien? ¿A tus padres de mierda? Moriremos juntos, de la mano, mi amor. No pude evitar imaginarme a Mike de pie en sus brazos, con lágrimas bajo sus gafas, viendo a Ricardo abandonándolo todo por amor, escapando de Vietnam y de la cárcel, con ella en sus brazos, Cassidy asintiendo mientras decidía que la muerte era mejor que perder a su única amiga. Pero no pude resistirme a seguir fingiendo un poco más. No importaba lo que fuera, no importaba lo que estuviera pasando, estaba enamorado de ella. Yo nunca quiero perderte, Leona. Vamos, amor. Vamos. Me besó con ternura. Juntos. Moriremos juntos. Caminamos hasta la cornisa del Salto del Perdedor, contemplando el río y la naturaleza salvaje que se extendía más allá. Era impresionante incluso ahora. Los cálidos dedos de Leona se enroscaron en los míos. Luego respiré profundamente. ¿Es lo mismo que le dijiste a Mike? ¿Y a Ricardo? ¿Y a Cassidy? Se quedó paralizada. Lentamente, giró la cabeza hacia mí y me miró a los ojos. ¿Qué? Lo sé, Leona. Sé de sus muertes. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué eres, Leona? ¿Qué sacas de esto? ¿Por qué lo haces? ¿De qué estás hablando? Sam. Suspiré, Sam. un suspiro largo y amargo. Luego la empujé por el acantilado. Sam. Por un instante, su cuerpo descendió al lecho del río. Luego, para mi total incredulidad, simplemente se desvaneció en el aire, dejando de existir. Me quedé allí un rato, mirando la cornisa, preguntándome qué había sucedido. Lo único que pude deducir fue que era una especie de sirena o sucubo que se aprovechaba de la soledad de la gente y se alimentaba de sus almas cuando finalmente se rendían y saltaban del borde del Salto del Perdedor. Quizás era algún dios al que adoraban los Abenaki y simplemente se vengaba de quienes le habían arrebatado las tierras y las consideraban suyas con tanta audacia. ¿Quién sabe? Una cosa era segura, jamás volvería a condenar a muerte a nadie. Regresé a la arboleda, cogiendo mi teléfono. Todo el encuentro quedó grabado, y aunque no se le veía, su voz se oía en todo momento. Se lo llevé a la policía, que lo investigó sin encontrar ninguna señal de que hubiera alterado la grabación. Aunque no me creyeron del todo, los rumores sobre los fantasmas sin rostros y las apariciones sin nombres del Salto se convirtieron en la historia de Leona.
la sirena que acechaba a los solitarios junto al río. Sin duda, si alguien experimentara lo que yo experimenté, se daría cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraban. Al menos eso esperaba. Escribieron un artículo del periódico al respecto, y sabía que se burlarían de mí, pero, caray, ya era el perdedor del pueblo. Al menos así, tal vez podría salvar una vida. El resto del verano fue extraño. Ya no tenía mi rincón solitario para escribir, pero, ¿sabes qué? Estuvo bien, porque Alien y yo teníamos mucho más tiempo para acampar y ponernos al día. Bueno, este ha sido uno de los videos más largos que he hecho hasta ahora en el canal, y sinceramente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté crearlo. Sé que esta historia es un poco distinta, no tan terrorífica tal vez, pero creo que lo más emocionante fue el viaje, la profundidad de los personajes, esa sensación de que algo puede salir mal en cualquier momento, y sin embargo, no puedes dejar de escuchar. Me tomó bastante tiempo traerles esto, pero siento que valió la pena el resultado. Si llegaron hasta aquí, comenten la palabra doppelganger, así sabré que forman parte de esta pequeña familia de almas nocturnas. Dale like si te gustó. Compártelo con algún conocido que disfrute este tipo de historias raras, y espero que me sintonicen en una nueva psicofonía. Hasta la próxima.